Janet tenía 16 años. Vivía con su familia en un vecindario tranquilo de Springfield, Nueva Jersey. Ella era como cualquier adolescente más. Sus días consistían en ir a la iglesia y pasar el tiempo con sus amigos. Simplemente una joven normal. Era la tarde del 7 de agosto de 1972 cuando, un día, salió de casa diciéndole a su madre que tomaría el tren para ir a visitar a una amiga en el pueblo vecino. Y así, sin más, se retiró de la casa. Sin embargo, Janet nunca llegó a la estación, ni a la casa de su amiga. Tampoco regresó a cenar. Cuando cayó la noche, sus padres sintieron que algo horrible le podría haber sucedido. Y déjame te digo, no estaban mal. Al día siguiente, reportaron a Janet como desaparecida y las autoridades empezaron a movilizar. Hasta el día de hoy, nadie sabe muy bien qué fue lo que encontraron. Yo soy Pato de Patos Potions. Acompáñenme a lo que probablemente es uno de los casos más bizarros de la historia. Comencemos. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, para ustedes ha pasado probablemente una semana, pero para mí son 3. Por cierto, les agradezco muchísimo todos sus mensajes de felicitaciones por mi compromiso. Como podrán ver, estoy en otro cuarto, perdónenme que esté como muy iluminado, sí que estamos acostumbrados más a una vibra oscura, pero estoy en medio de una mini mudanza, entonces pronto. Antes de comenzar el video me tomaré un minuto para decirles que tenemos nuevo curso de tarot. Y finalmente tenemos un nuevo curso de tarot. Así es, hemos vuelto con la 5ª edición de este proyecto y no podríamos estar más felices de hacerlo. Si en algún momento sientes que has sentido el llamado de lo arcano, de lo desconocido o de la magia, tal vez el tarot sea para ti. Hay 2 cursos de tarot que voy a estar impartiendo, el básico y el intermedio. En el básico, primero empezaremos con la magia básica, cómo protegerte, cómo activar tus herramientas, cómo limpiar tus cartas. Y seguiremos avanzando a los significados de los arcanos mayores, de los arcanos menores y cómo hacer tus primeras tiradas. Por otro lado, en el curso intermedio estaremos explorando la historia de los arcanos a un nivel muchísimo más profundo y les enseñaré las tiradas más complicadas que conozco, como la lectura de deidades y la comunicación con entidades. Si sientes que cualquiera de estos temas te llama la atención, no dudes en mandar un mail a academiadelgatonegro@gmail.com pidiendo informes sobre el curso. Allí estaremos más que felices de contestar cualquiera de tus dudas. Si aprender a leer el tarot es una de tus metas o mínimo algo que te interesa, no pierdas un día más que podrías estar utilizando practicando y aprendiendo, simplemente pensando si lo quieres hacer o no. ¡Anímate! Y ahora sí, sin nada más que decir, disfruten del video del día de hoy. Seis semanas. Ese fue el tiempo que transcurrió sin ningún rastro de Janet. Las autoridades estaban consternadas. ¿Cómo es que no podían encontrar absolutamente nada de ella? Las únicas pistas que tenían se enfriaban cada vez más. Estaban desesperados. Ocupaban algo que pudiera avivar la chispa de la investigación. Algo que los acercara a Janet. Y el 19 de septiembre de 1972 lo encontraron. Hola, policía de Springfield. ¿Cuál es su emergencia? Hola, sí, bueno, verán, mi perrito es muy hiperactivo, por lo que usualmente le dejamos ir al bosque solo, para que se divierta un rato y... Señora, si su perro se perdió, lamento informarle que no podemos desplazar a una unidad para que lo busque. No, el problema no es ese. Mi perrito está aquí conmigo. El problema es lo que encontró en el bosque. ¿Y qué encontró? Verán, cuando regresó de su salida, traía en su boca
brazo. Un perro del vecindario había encontrado algo horrible en el bosque. Un antebrazo humano en descomposición. Múltiples patrullas fueron movilizadas al lugar. Algunas para recuperar la evidencia, otras para intentar seguir al perro a donde había encontrado la extremidad. Siguieron el rastro del animal hasta lo alto de un acantilado en la cantera de Howdale, el lugar que era conocido por los lugareños como los dientes del diablo. Estaba a punto de convertirse en el escenario principal. Y así es como, después de una ardua caminata en la cima del acantilado, encontraron los restos de Janet de Palma. Lo primero que notaron fue su avanzado estado de descomposición. Su cuerpo, que ya era esqueleto en algunas partes, claramente llevaba múltiples semanas de esta manera, pero eso era lo de menos. Es más, se podría decir que ninguna de las autoridades presentes le dio importancia a aquello. Todos tenían sus mentes en otro lugar, cuestionando si lo que estaban viendo era un error o no, haciendo teorías sobre lo que pudo haber pasado. Verán, lo que pasa es que sí habían encontrado el cuerpo de Janet, pero también encontraron algo más, un misterio. Alrededor de su cuerpo muerto, con troncos y ramas, alguien había hecho el contorno de un ataúd, y dentro de este había colocado más ramas en formas de cruz. La policía estaba en shock. ¿Quién o quiénes pudieron haber realizado semejante acción? La noticia no tardó en expandirse. Algunos vecinos incluso comenzaron a añadir detalles cada vez más específicos. Por ejemplo, se decía que el cadáver había aparecido en el centro de un pentagrama dibujado en la tierra, rodeado de los restos de animales sacrificados en un supuesto rito satánico. Sin embargo, la policía negó rotundamente la existencia de tales elementos satánicos en el lugar. Lo que sí era real e innegable era la muerte de Janet, y que había sido encontrada en condiciones peculiares. La policía de Springfield inició de inmediato una investigación, pero desde el principio las respuestas fueron difíciles de encontrar. Para empezar, la autopsia del cuerpo de Janet no logró determinar la causa exacta de su muerte. Sus huesos no mostraban fracturas. Tampoco había indicios de heridas de bala o cuchillo. Ninguna señal de violencia física apareció en el cuerpo o en la ropa de Janet. El médico forense examinó cada pieza con la esperanza de traer un poco de luz al asunto, pero falló. A falta de evidencia, se comenzó a sospechar de un estrangulamiento como posible causa de muerte, pero esto no era más que una teoría. Aún así, eso bastó para que la fiscalía considerara la muerte como un homicidio sin resolver, manteniendo abierta la posibilidad de un asesinato que nadie había presenciado. Asimismo, había otros detalles extraños que desconcertaban a los investigadores. Muchos miembros de la comunidad rápidamente apuntaron a algún problema de drogadicción por parte de Janet, pero los exámenes toxicológicos no encontraron rastro de drogas ilegales en su cuerpo. Aún así, fue gracias a estos exámenes que sí se encontró algo relevante: un nivel inusualmente alto de plomo en los restos. Pero aquel hallazgo solo se convirtió en otro misterio a la lista. ¿Era relevante esto con su muerte? ¿Habría sido envenenada de alguna manera con plomo? ¿O tal vez solo estuvo muy expuesta a ese metal en vida? El pequeño rastro que habían creído encontrar se había enfriado. A los pocos días hubo otra pista. Un informante señaló a Red, un indigente que vivía en el bosque cerca del área. Red solía rondar por la zona y, según decían, había huido poco después de la desaparición de Janet. Para unos investigadores sin pistas sólidas, aquel sujeto encajaba a la perfección en el rompecabezas.
Pero cuando finalmente encontraron la red, resultó que no pudieron encontrar absolutamente nada que los vinculara. Nuevamente, la policía había caído en desesperación. Por más que se esforzaban y por más que lo intentaban, no podían encontrar algo que los acercara a resolver el misterio. Los habitantes de Springfield estaban empezando a desesperarse, y con ellos la prensa también. Un par de semanas después del hallazgo del cuerpo, los periódicos locales desataron una tormenta mediática. Tanto el Newark Star-Ledger como el New York Daily News publicaron titulares insinuando que Janet De Palma había sido víctima de un sacrificio ocultista. En sus artículos mencionaban desde satanistas hasta un aquelarre de brujas operando en los bosques de Watchung, no lejos de la escena del crimen. En una comunidad pequeña y mayormente religiosa, esas palabras azotaron duro. De un día para otro, todos parecían estar seguros de que algo diabólico había ocurrido en aquel lugar. Aparte de esto, hubo una voz respetada en la comunidad que validó públicamente estas sospechas. El reverendo James Tate, el pastor de la iglesia evangélica a la que asistía a la familia De Palma, ofreció a los periodistas su propia teoría llena de oscuridad. Tate insinuó que satanistas locales podrían haber matado a Janet e incluso planteó que la muchacha tal vez trató de acercarse a ellos para convertirlos a la fe y que su fanatismo se alzó y gracias a eso la mataron. Las declaraciones del pastor Tate explotaron la histeria colectiva. Springfield y las comunidades vecinas ya estaban tocadas tras los horribles asesinatos cometidos por John List en noviembre del 71. La idea de que ahora un culto satánico estuviera cazando adolescentes en los bosques reabrió el pánico. Padres de familia que antes dejaban salir a sus hijos sin preocupaciones empezaron a encerrarlos en casa. Probablemente esto se debió a un fenómeno muy popular que estaba ocurriendo en esas fechas llamado el pánico satánico. Con el paso de los meses, la falta de las respuestas concretas en la investigación oficial dejó un vacío que las distintas teorías intentarían llenar. La historia de Janet se convirtió en un espejo donde cada uno proyectaba sus propios miedos y suposiciones. La teoría del ritual satánico fue, por supuesto, la que más popularidad tuvo. Muchos imaginaron un culto reuniéndose bajo la luna, invocando algún espíritu maligno en aquel lugar. Algunos vecinos incluso juraban haber visto movimientos extraños en la reserva de Watchung, como luces en la noche y cánticos lejanos, y conectaron estos relatos con la muerte de Janet. Y aquí es donde pongo un alto al video para preguntarles a ustedes, ¿qué creen que verdaderamente ocurrió? Según la investigación oficial, nunca se encontró alguna especie de símbolo satánico o pagano en el lugar de los hechos, pero el ataúd y las cruces sí estuvieron ahí. Claramente, alguien la había asesinado, ¿no? O quién sabe, tal vez simplemente alguien la encontró y decidió hacer el ataúd en forma de respeto. Pero si así fuera, ¿por qué no reportó el cuerpo después? ¿Existió realmente este culto oscuro? ¿Ven? Ese es el problema del caso. Hay muchas preguntas, pero pocas respuestas. Las teorías racionales tampoco convencieron a la gente. Se empezó a popularizar otra teoría de que la chica, tal vez influenciada por alguien, habría consumido una sustancia que le resultó fatal. Tras esto, la gente con la que probablemente estaba, asustados, le llevaron a este acantilado para disponer de su cuerpo y así de la evidencia. Pero muchos negaron esta historia rápidamente y la tacharon de simplemente no querer pensar en un posible asesino circulando por el vecindario. Ni la autopsia ni la escena mostraron signos de consumo de drogas. Y como mencionamos, el toxicólogo solo detectó un nivel alto de plomo en su cuerpo. Además, los amigos y la familia de Janet negaron que ella usara drogas más allá de marihuana muy de vez en cuando.
Incluso el propio departamento forense nunca mencionó la sobredosis como una posibilidad en su informe. Otra opción considerada fue la de un ataque de oportunidad, es decir, que Janet se cruzara esa tarde con la persona equivocada en el momento equivocado. Quizá alguien se encontrara cerca de la estación de tren o en las carreteras, buscando víctimas al azar. Estados Unidos vivía una época oscura de asesinos en serie. Años después, de hecho, se exploró la conexión con uno de ellos, el infame Torso Killer, Richard Cottingham, un homicida convicto que actuó en Nueva Jersey y Nueva York por aquellos años. En el 2021, Cottingham, desde la cárcel, insinuó por escrito que él podría haber sido el responsable de la muerte de Janet. Contó que tal vez la había recogido en una parada y que la había asesinado, dejando su cuerpo en la cantera. Jesse P. Pollack, uno de los investigadores del caso, recibió esas cartas y las entregó a la fiscalía. Hasta finales del 2022, las autoridades no han dado ninguna confirmación pública sobre la veracidad de este relato, y la posible implicación de Cunningham sigue en el aire. Sin embargo, esta permanece como una de las explicaciones plausibles, por terrible que sea. Finalmente, existe la posibilidad de un encubrimiento institucional. Esta teoría insinúa que las verdaderas respuestas quizás se ocultaron deliberadamente. Con los años salieron a la luz detalles que alimentaron sospechas. Por un lado, el expediente del caso de Janet de Palma desapareció de los archivos oficiales de la policía de Springfield. La explicación oficial fue que se había destruido accidentalmente en las inundaciones provocadas por el huracán Floyd en 1999. Mala suerte, supongo. Sin embargo, algunos periodistas e investigadores independientes dudaron de esa versión y alegaron que aún existía una copia guardada en algún cajón, o que alguien tal vez había hecho desaparecer la evidencia a propósito. Pero, ¿por qué razón? Muy sencillo, para proteger a algún implicado con conexiones. Hubo quienes señalaron que la policía se apresuró a promover la idea de la sobredosis precisamente para quitar la presión del caso, como si no quisieran que se examinara demasiado a fondo. Además, durante la investigación moderna del caso, surgieron posibles vínculos con otros asesinatos sin resolver en la zona y sospechosos que nunca fueron investigados en su momento. En fin, todo esto deja una gran pregunta al aire. ¿Qué demonios le ocurrió a Janet de Palma? Lamento decirles que, hasta la fecha, esa pregunta aún no tiene respuesta. Pero no todo es malo. Recientemente, en el 2024, un grupo de investigadores independientes consiguió el expediente original, donde se encontraron las fotos que se tomaron en aquel acantilado. Y es gracias a estas que hoy en día se puede confirmar que en ese lugar no había ningún pentagrama o sacrificio animal que vinculara algún culto satánico con la muerte de Janet de Palma. Y aunque este sea un gran paso hacia adelante, aún estamos muy lejos de resolver lo que verdaderamente ocurrió esa noche. Su historia sigue rodeada de misterios y rumores, y si hay algo seguro es que en Springfield aún se recuerda el nombre de Janet de Palma con un tono oscuro. Pero no debemos olvidar que Janet fue, antes que nada, una persona de verdad. Era una hija, una amiga, una adolescente con sueños, con una vida que de repente quedó truncada. Detrás de las historias de brujería y satanismo que la rodearon, hay una pérdida humana irreparable. Su familia no solo tuvo que enfrentar el dolor de su ausencia, sino también el peso de los rumores, las miradas
y las teorías que circulaban en esos momentos tuvieron que ver cómo la imagen de su hija se transformaba en entretenimiento y morbo. Janet se convirtió, sin proponérselo, en parte de una narrativa colectiva. Su muerte fue un espejo donde se reflejaron las ansiedades de una comunidad entera. Hoy, después de décadas, sabemos que algunos cuantos rumores no fueron ciertos, pero aún así nos faltan muchas respuestas. Tal vez algún día la verdad salga a la luz, quizá en forma de un nombre inesperado o de alguna prueba científica ignorada. Pero mientras tanto, la historia de Janet sigue siendo narrada para que su memoria no se pierda en la oscuridad. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Asimismo, si gustas apoyarme de una forma más directa, no olvides hacerte miembro del canal. Esto te otorgará privilegios como medallas y emotes especiales. Ya saben que hacer los videos de Patos Potions es un poco más demandante que los videos normales, y aún así, nos esforzamos por traerles uno a la semana. Les agradezco a las personas que confían en nosotros y ya se convirtieron en miembros del canal. Podrán ver sus nombres en pantalla. También les recuerdo que tenemos otros 3 canales por si gustan pasarse por alguno de ellos. En uno hago dinámicas con mis seguidores y hablo de chismes y noticias, Pato RMZ. En otro juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el último subo todas mis transmisiones que hago en Twitch, sin ninguna especie de corte, Patos Pods. Asimismo, hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustan pasarse, no olviden decirme que vienen de Patos Potions para darles una gran bienvenida. Por último, les recuerdo que tenemos un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el que ustedes me cuentan sus problemas y yo les traigo un consejo desde el fondo de mi corazón. Si están interesados en cualquiera de estos canales, les dejo sus links abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí me retiro. No sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.